A continuación, RTVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Atención, emergencia en Socha, Boyacá, por mineros atrapados. 11 trabajadores quedaron en el socavón de una mina de carbón. Las primeras versiones indican que el operativo de rescate se confirmó la muerte de al menos 2 personas y el rescate de 3 sobrevivientes. 6 socorristas se encuentran en el sitio y buscan a los 6 mineros restantes. La Agencia Nacional de Minería activó un protocolo que incluye el desplazamiento de 2 ingenieros y 2 mecánicos. A continuación, nuestros titulares. Sigue el debate por posturas y anuncios políticos de Nelson Alarcón, dirigente de FECODE y del Comité del Paro, en plena manifestación. Alcaldesa de Bogotá rechaza, partidos políticos cuestionan. Hablamos con el líder sindical, quien se ratifica y anuncia su aspiración. Existen personas desfachatadas que pretenden justificar semejante vulneración de los derechos con argumentos políticos. Aunque no mencionó a Alarcón de FECODE, este fue la reacción del presidente de la República en medio del debate de las manifestaciones, los bloqueos y las aspiraciones electorales. No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas. Expresidente y exministro de Defensa Juan Manuel Santos reconoció las ejecuciones extrajudiciales de civiles que luego eran presentados como muertos en combate. Pidió perdón y atribuyó responsabilidad a una doctrina militar. Policía denunció el uso de armas artesanales y altamente letales contra el ESMAD en medio de la violencia después de las manifestaciones. Doloroso caso, asesinaron a una niña de 9 años en Cali. Con recompensa buscan a los responsables. Expertos dicen que el pico de COVID-19 que vive Colombia seguirá 4 semanas más. Hoy las cifras de muertes bajaron levemente. Puente festivo con la esperanza para la reactivación del turismo. Les mostramos el panorama en las vías con nuestros corresponsales en vivo. Se cumple un nuevo puente festivo en el país. Se espera que más de 360.000 vehículos salgan por las principales vías de Bogotá. Información que desarrollaremos en minutos. En Cartagena se espera un fin de semana movido. Las autoridades turísticas auguran un puente festivo con una de las mayores ocupaciones hoteleras desde que arrancó la pandemia. En minutos, más detalles. Se activa la actividad económica del sector turismo en la ciudad de Medellín y en todo el departamento de Antioquia. Se esperan que 1 millón de personas viajen por todo el territorio departamental en este puente festivo. Toda la información en instantes. Sigue la incertidumbre en Perú tras 5 días de la segunda vuelta presidencial. Pedro Castillo sigue aventajando a Keiko Fujimori y todo indica que será el nuevo presidente. Colombia viaja a Brasil para disputar la Copa América. En última hora se tuvo una baja por COVID-19. Todos los detalles en la información deportiva. Los espero más adelante. Se anunciaron 20 candidaturas a los premios Platino y la película El olvido que seremos es protagonista con 12 nominaciones. Más adelante les cuento más de esta cinta dirigida por Fernando Trueba. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país. Sigue la polémica y el debate tras las declaraciones de Nelson Alarcón, directivo de FECODE e integrante del Comité del Paro, quien reconoció posturas y aspiraciones políticas en medio de las manifestaciones del paro nacional. Hoy el líder sindical habló y se ratificó en su posición. Distintos sectores, desde el Ministerio de Educación hasta la alcaldesa de Bogotá, se pronunciaron sobre el tema. Intégrese al Comité Nacional de Paro. Nelson Alarcón, protagonista de este video en el que habla de intenciones políticas en medio de las manifestaciones. Este está en largo aliento. Este es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá para derrotar al Centro Democrático.
dice que sus palabras fueron descontextualizadas. Pero acá se volvió un pecado hablar de política, acá se volvió un pecado hablar de las elecciones del 2022. Pero no descarta una aspiración electoral. Todas y todos tienen el derecho legítimo, como lo mencionaba anteriormente, artículo 40, elegir y ser elegido. Asegura que su posición no representa a toda la movilización. Mal haría yo hablar en un escenario de posturas políticas en nombre del comité. El episodio no dejó de suscitar reacciones, algunas de apoyo. Nada de lo que dijo, a mi modo de ver, debe ser censurado o reprochado. Otras de rechazo, la más contundente fue la de la ministra de Educación. Debemos ocuparnos de lo esencial, y lo esencial es el cuidado y la garantía del derecho de los niños y las niñas. Han sido los más afectados por esta pandemia. Se sumó la alcaldesa de Bogotá. Ni Bogotá ni Colombia se pueden quedar atrapadas en mezquindades personales y electorales. Y de sectores políticos oficiales. Usan el fuero sindical para abusar del poder, para privilegios. Pero también de políticos de oposición. Claramente no representan el espíritu de la gran mayoría de ciudadanos que hoy apoyan el paro nacional. Otros sindicalistas aseguraron que al interior del comité de paro hay distintas posturas. Y sin hacer una referencia directa a Nelson Alarcón, el presidente de la República se refirió a las manifestaciones, los bloqueos y las aspiraciones electorales. Calificó de vergonzoso vulnerar derechos para aspirar en las urnas. Y es absolutamente lamentable, vergonzoso, que veamos que existen personas desfachatadas que pretenden justificar semejante vulneración de los derechos con argumentos políticos, con pretensiones electorales o electoreras. De esta forma, el jefe del Estado le salió al paso sin nombrarlo a las declaraciones hechas por Nelson Alarcón, integrante de la Federación Colombiana de Educadores, quien habría expresado en un video que circuló por redes en el que señala que las protestas se daban como una antesala a la campaña electoral del 2022. El que pretenda hacer política, afectando los derechos al trabajo, a la vida, a la niñez, derecho a la salud, claramente no está aspirando a nada que sea provechoso, todo lo contrario, está atizando la destrucción del orden constitucional y la afectación de la sociedad colombiana. Duque indicó que el que busca con un bloqueo cercenar los derechos de otros está obrando contrario a la Constitución y a la ley. Vamos ahora a las regiones, porque en Neiva y Pasto hay denuncias por ataques a periodistas e integrantes de las misiones médicas. Con esta información iniciamos nuestra ronda regional con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La noticia en Neiva es la denuncia de organizaciones de derechos humanos por hechos de violencia indiscriminada entre manifestantes y la fuerza pública. La denuncia señala que en medio de las manifestaciones hubo un ataque directo a un periodista que estaba plenamente identificado con un chaleco y a la misión médica que acudió a auxiliarlo. También fue agredido un grupo de defensores de derechos humanos. En Nariño, el Comité Departamental de Derechos Humanos dio a conocer un informe preliminar de lo que han sido las agresiones de la fuerza pública a manifestantes entre el 28 de abril y el 28 de mayo. Según el informe, 140 denuncias se tienen oficialmente de agresiones. Asimismo, en ese informe participaron 11 organizaciones defensoras de derechos humanos. Son 44 días donde cerca de 200 conductores debieron paralizar su trabajo al servicio de la industria petrolera en el Putumayo. En total son 1.000 trabajadores que no recibirán ingresos debido al cierre de los 18 pozos de producción de petróleo y hoy están reclamando al comité de paro que les permitan reiniciar sus trabajos ante la crisis económica generada para el sector y sus familias. El expresidente y exministro de Defensa Juan Manuel Santos reconoció hoy las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes asesinados por integrantes del ejército y luego presentados como bajas en combate. Lo hizo al entregar su versión ante la Comisión de la Verdad, pidió perdón y le atribuyó la responsabilidad de estos crímenes a una doctrina militar. Durante 2 horas, el expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos Calderón, habló y reconoció las ejecuciones extrajudiciales de civiles asesinados para luego ser pasados como combatientes abatidos y que fueron conocidos como falsos positivos. Son hechos que ocurrieron cuando fue ministro de Defensa en la segunda presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Eso nunca
ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma. Santos se refirió a sus roles como funcionario de la administración Uribe Vélez cuando ocurrieron estos crímenes. Según dice, los falsos positivos primero fueron rumores a los que no les dio credibilidad. Confieso que en mis primeros meses en el ministerio oí los rumores sobre la posible existencia de los falsos positivos, pero como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad. Santos habla de una doctrina militar detrás de las ejecuciones relacionadas con el conteo de cuerpos. No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. Y señala a su jefe de la época, el expresidente Uribe, de no oponerse a dicha doctrina. En honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado. Santos narró cómo la denuncia de un soldado sobre el asesinato de personas protegidas en Cimitarra fue, según él, uno de los primeros indicios para descubrir esta práctica criminal. Y ya hay reacciones de las víctimas de los falsos positivos de Soacha. Esta tarde se pronunció Cecilia Arenas, quien perdió a su hermano en estos crímenes. Y nosotros no queremos un perdón detrás de un escritorio, ni mucho menos detrás de una puerta. Nosotros queremos un perdón en plaza pública, no solamente a las madres y hermanas de los falsos positivos de Soacha, sino a 6.402 falsos positivos que ha encontrado la JEP hasta ahorita. La policía denunció que sus hombres son atacados con peligrosos artefactos artesanales que pueden ser letales. Quienes sean sorprendidos con este tipo de material podrán ser judicializados por terrorismo. Latas de cerveza o gaseosa, botellas y otros elementos estarían siendo acondicionados con metralla, material cortopunzante y explosivos para atacar a la policía en los disturbios. Hemos venido encontrando en los últimos días artefactos explosivos improvisados, tipo granada, en 5 ciudades: Popayán, Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá. Entre el miércoles y jueves de esta semana, 28 integrantes del SMAT resultaron heridos luego de ser atacados con estos artefactos, según las autoridades, cada vez más letales. Uno de ellos está bastante grave, es posible que pierda su ojo en Popayán, en Bucaramanga. El país ha conocido las imágenes radiológicas del artefacto empleado y del elemento encontrado en la garganta de nuestro compañero. 4 de los policías permanecen hospitalizados y 2 de ellos en unidades de cuidado intensivo. En Bogotá, en las últimas horas, fue capturado un joven de 20 años por participar en la destrucción de un bus del SITP. En la maleta del joven se encontraron tornillos, botellas, piedras y una cauchera. Un conductor se acerca a la patrulla del sector y le informa que en el lugar se encuentra una de esas personas que él identifica quien participó en este hecho. Según las autoridades, 1.113 civiles han resultado lesionados principalmente en Bogotá, Cali y Neiva. Organizaciones sociales hablan de más de 3.700 víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones, asesinatos en el marco de las protestas. La Iglesia Católica, que participa como mediadora en la mesa del gobierno y el Comité del Paro, hizo un llamado para alcanzar la reconciliación en el país. El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Óscar Urbina, insistió en que la sociedad colombiana debe perseverar en el diálogo. Donde nos comprendamos y confiemos en los otros y superemos los problemas reales, favorezcamos con sensatez y valentía un desarrollo integral como el nuevo nombre de la paz. También señaló que en Colombia debe darse un cambio en la concepción de la paz. La paz no es un equilibrio superficial entre intereses opuestos.
sino una realidad profunda. Un bien humano es fruto del dinamismo de voluntades libres, guiadas por la razón hacia el bien de todos. Por su parte, Monseñor Héctor Fabio Henao, mediador en las conversaciones entre el gobierno y el comité de paro, aseguró que debe haber unidad para atender las necesidades de los más desfavorecidos. Que la reconciliación se haga presente y que seamos capaces de responder a las necesidades de los más necesitados. Las declaraciones de los jerarcas de la Iglesia Católica se dieron en la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón. Hay un doloroso hecho en Cali, Valle del Cauca. Asesinaron a Sally Lucía Tejada, una niña de 9 años. Las autoridades buscan a los responsables con recompensa. El cuerpo sin vida de la niña de 9 años fue encontrado por familiares y amigos en un cañaduzal, cerca a una zona de invasión del extremo oriente de Cali. Presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. La niña estaba jugando con amiguitos, parientes de la cuadra del vecindario, y a partir de las 7:30 de la noche no volvieron a saber de ella. La víctima junto con su familia llegaron a la ciudad hace un año en situación de desplazamiento del Charco Nariño. Se encontraba en situación de vulnerabilidad, que es lo que más nos duele realmente, la situación de vulnerabilidad de estas menores y de estas familias del sector. Las autoridades adelantan las investigaciones del caso. La alcaldía de Santiago de Cali ha ofrecido una recompensa de hasta 80 millones de pesos y le ha dicho a la comunidad que por favor nos unamos. Un fiscal especializado y un equipo interdisciplinario con todas las ayudas tecnológicas para esclarecer y dar captura a los homicidas. La comunidad de esta parte de Cali tiene programada una jornada de rechazo por el crimen de la pequeña. Un plantón donde queremos rechazar profundamente estos actos que no hacen más que enlutar la vida de una familia alegre, una familia tranquila. El cuerpo de la menor permanece en la sede de Medicina Legal en Cali. Cambiamos de tema porque inicia un puente festivo en el que, a pesar de las cifras de la pandemia, el sector turismo tiene esperanza de reactivación. Vamos inmediatamente a una ronda con nuestros periodistas y comenzamos en Bogotá con Diana Gómez. Diana, muy buenas noches. ¿Cuál es el panorama en la terminal de transportes? La escuchamos. Buenas noches, Mateo, y para todos nuestros televidentes. Nos encontramos en la autopista sur. A esta hora estamos a la altura de Perdomo. Se puede ver alto flujo vehicular, personas que ya están saliendo de la ciudad en este nuevo puente festivo que inicia del Sagrado Corazón. Y vemos que también 360.000 vehículos prevé la Policía de Tránsito salgan de la ciudad. Los viajeros de las terminales se estima que salgan 134.000 en este puente festivo. Hoy viernes se espera la salida de casi 38.000 pasajeros. Los principales destinos son los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Meta, Boyacá y Valle del Cauca. Información que registramos a esta hora desde el sur de la ciudad. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Diana. Y como consecuencia del paro nacional, la ocupación hotelera de Cartagena se redujo en un 30%. Este fin de semana se espera, por supuesto, una recuperación. Conectamos ya mismo con Jayvan Pinzón en Cartagena. Hola, Jayvan, buenas noches. Hola, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Le cuento que según Cotelco se estima una ocupación hotelera en Cartagena que ronda el 54%. Por su parte, Corpo Turismo asegura que esta reactivación económica beneficiará esta temporada de vacaciones que arranca el 16 de junio y va hasta el 18 de agosto, donde se estima que unos 64.500 visitantes lleguen a la ciudad. Visitantes que deben acatar recomendaciones de bioseguridad, según lo anunciado por el cuerpo médico de Cartagena, quienes han pedido que se respeten todos los protocolos de bioseguridad. La oferta de sol y playa en Cartagena ha sido la opción más atractiva para atraer turistas durante estos puentes festivos, con los que se pretende mejorar la expectativa de ocupación hotelera. Estamos esperando una ocupación proyectada del 54% de ocupación. Esperamos, por supuesto, que esa cifra se incremente. En la ciudad, la mayoría de turistas que llegan son nacionales, por lo que en hoteles de la zona insular, donde las tarifas son más económicas, tienen una mayor ocupación con un 70%, mientras que en el centro histórico se registra solo el 12%. Todas las expectativas dan inicio a que va a mejorar este puente festivo, porque el puente pasado todo estuvo normal. Entonces esperamos que en este fin de semana suban la llegada de los turistas a la ciudad. Por su parte, el gremio médico ha hecho un llamado a las autoridades para hacer una apertura escalonada que no aumente el número de contagios por COVID-19.
La reapertura en términos señalados en la resolución 777 va a implicar que la población no pueda contar con la atención en salud requeridas, lo cual es totalmente previsible en las condiciones actuales. Según el gremio hotelero Cotelco, la mayor dificultad de la reactivación turística de la ciudad radica en que solo hay 3 aerolíneas con vuelos directos a Cartagena, cuando antes de pandemia existían 12, lo que genera mayor afluencia de turistas extranjeros. Y en Medellín, de los 350 hoteles existentes en la ciudad, 80% tiene reservada toda su capacidad para este fin de semana. Daniel Cañas, muy buenas noches. Mateo, buenas noches para usted, para todos los televidentes. La apertura económica en Medellín trae consigo la apertura también de este sector del turismo. Les cuento un dato muy importante que nos entrega Secretaría de Desarrollo Económico. 4,6 puntos porcentuales aumentó la capacidad hotelera o la ocupación hotelera en la ciudad con respecto al mes de abril del presente año. Se espera que 500.000 vehículos se desplacen por el territorio departamental y al menos 1 millón de personas también visiten diferentes lugares del departamento de Antioquia. El secretario de Desarrollo Económico y también de Turismo del departamento de Antioquia nos planteó el panorama sobre cómo va a ser la ocupación hotelera también este fin de semana de puente festivo en el departamento de Antioquia. La cifra que tenemos a hoy es que el 40% de la ocupación hotelera se mantuvo estable durante el puente pasado, o sea que casi que doblamos el comportamiento del año y aspiramos a que llegue al 50%, que es lo que hoy tenemos en ese segundo puente. Pero queridos televidentes, aquí en RTVC Noticias les recordamos que todas estas actividades que planeamos realizar en este puente festivo deben ser con protocolos y cuidados. Justamente vamos a revisar las cifras de la pandemia para ver por qué. Y es que en el reciente reporte de las autoridades sanitarias hay 29.570 casos nuevos, es decir, 268 casos más que el día de ayer. Y otra cifra clave son los casos activos, que ya son 153.504. También repasamos el número de personas fallecidas, que al día de hoy, en las últimas 24 horas, son 569. Aunque hubo una reducción leve con respecto a la cifra récord de ayer, seguimos sobre la barrera de los 500. Así que a cuidarnos, señores. Sí, señora, a cuidarnos. Uno de los grandes interrogantes es cuándo cesará este pico de la pandemia. Consultamos expertos y consideran que aún nos quedan 4 semanas. Colombia es el 12º país en el mundo con más casos confirmados por coronavirus a la fecha. Para los expertos, el aumento de casos y la magnitud de este tercer pico tiene incidencia no solo en las aglomeraciones, sino también en el relajamiento de las medidas de bioseguridad por la vacunación. Desafortunadamente, esta meseta alta y el tercer pico, vamos a seguir teniendo tanto un aumento en el número de casos como en el número de fallecidos, que vamos a ver por lo menos por 4 semanas más. El país también presentó ayer el mayor número de pruebas PCR procesadas con 112.556. Se está haciendo evaluación y pruebas de PCR a mucha gente de manera indiscriminada. No, hay que concentrarse en aquellas personas que están sintomáticas y en sus contactos. Es necesario mantener y extremar todas las medidas de autocuidado y bioseguridad, como el uso permanente del tapabocas, el lavado de manos, distanciamiento social y evitar aglomeraciones. En los sitios cerrados se concentran los aerosoles, las partículas de gotas de saliva que aumentan las probabilidades de contagio. Entonces, si hay algún tipo de interacción, que sea al aire libre, en sitios muy bien ventilados. Bogotá es la ciudad con mayor número de casos nuevos y también de fallecidos diariamente en los últimos días. La ocupación en sus unidades de cuidados intensivos está en un 98%, por lo que se mantiene en alerta roja hospitalaria. Y una de las regiones más azotadas por el virus en este momento es Santander. Las autoridades reactivaron el toque de queda. John López, los saludo, buenas noches. ¿Cómo está el panorama sanitario allí en Santander? Hola Mateo, muy buenas noches. Pues yo los saludo desde el sector de Cañaveral, que es tal vez uno de los sectores más concurridos y rumberos de toda el área metropolitana de Bucaramanga, y donde en poco más de una hora los establecimientos comerciales como los que están ubicados a mi espalda tendrán que cerrar sus puertas, debido a que a partir de hoy comienza a regir nuevamente el toque de queda y la ley seca, medidas que fueron decretadas para intentar frenar el colapso de la red hospitalaria en todo el departamento. Así lucen hoy los bares y las discotecas en Bucaramanga. Se está trabajando a pérdida y al paso que vamos van a terminar acabando con todos estos sitios de trabajo. Y es que las medidas nuevamente pusieron en jaque a los comerciantes nocturnos. Desde que empezó la pandemia fuimos los primeros en cerrar, ¿sí?
y cuando empezó la reactivación fuimos los últimos en abrir. Los vendedores informales también sufren las consecuencias del regreso de las restricciones. Aquí me rebusco lo del arriendo y la comidita. ¿Cómo hago con ese toque de queda que nos colocaron? No, así no son las cosas tampoco. Y el número de familias afectadas por las medidas también sigue en aumento. Éramos 1.550 negocios antes de pandemia, ahorita quedamos 700 más o menos, 750. Se están viendo afectadas más o menos 7.500 familias y la gobernación no ha hecho nada para tener un acercamiento con nosotros. Este nuevo toque de queda regirá en Santander hasta el próximo 21 de junio. Hablamos ahora de vacunas e insistimos, es la única salida a la crisis generada por la pandemia. En el siguiente panorama les contamos de las nuevas dosis que llegan y de los espacios para recibir dichas dosis en las regiones. Hay que animarse y ponérsela. Si usted tiene entre 16 y 49 años y padece enfermedades crónicas, podrá ser vacunado sin agendamiento este fin de semana, al igual que las personas de 50 años o más que no hayan sido vacunados. Solo deberá estar registrado en la plataforma Mi Vacuna. Además, el Gobierno Nacional confirmó la llegada de 480.000 dosis de la vacuna de Janssen este próximo martes. Para ser aplicadas en 44 municipios correspondientes a 25 departamentos que nos han presentado planes para unificación de etapas. En algunas regiones han sido creados espacios para inmunizar el mayor número posible de personas. En Medellín, por ejemplo, fue habilitado el primer punto de vacunación para taxistas, en el que se espera vacunar a 240 personas por cada jornada. Es algo muy importante para nosotros porque estamos muy expuestos a transportar tanta gente. Entre tanto, el INVIMA aseguró que no existe la autorización para la importación y la aplicación de vacunas contra el COVID-19 por parte de privados. A todos los colombianos de abstenerse de adquirir estas vacunas por vías diferentes a las establecidas por el Gobierno Nacional. En el país hasta la fecha han sido aplicadas 12.462.479 dosis con un promedio de 256.375 dosis al día. Y escuchen esto, una insólita compra en el Ejército es investigada por la Contraloría. Compraron 52 visores nocturnos por 2.000 millones de pesos. Y el problema no es solo el precio, sino porque estos elementos resultaron ser para deportes extremos y no para asuntos de táctica militar. Miren ustedes. Luego de una auditoría a un contrato del Ejército Nacional, la Contraloría estableció un detrimento patrimonial de 2.318 millones de pesos en la compra de 52 visores nocturnos que resultaron no ser de uso militar, sino deportivo. Estableciendo que los visores no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para su uso militar. Peritaje que fue trasladado formalmente a la auditoría adelantada y en la que se practicó entrevista al experto. El Ejército Nacional respondió a través de un comunicado que 12 personas han sido capturadas por las irregularidades en este contrato. El día 4 de noviembre del año 2020, a través de labores de contrainteligencia y con el apoyo judicial de la Fiscalía 46, especializada contra delitos de la administración pública, y la DIJÍN, de la Policía Nacional, se realizaron las capturas de 4 militares activos, 5 militares retirados, un intendente de la policía retirado y 2 particulares de la empresa contratista, por presuntos hechos de corrupción administrativa. La Contraloría trasladó el proceso a la Procuraduría General para que adelante las investigaciones y determine las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios públicos. En Medellín, las fuertes lluvias ocasionaron hoy graves emergencias. En el barrio Enciso, la estructura de una vivienda colapsó y dejó atrapada a una joven de 16 años. Pese a los esfuerzos del cuerpo de bomberos, la menor falleció. De otro lado, el centro de la ciudad también sucedieron inundaciones por el desbordamiento de la quebrada Santa Elena. Y en el barrio Villahermosa, los organismos de gestión del riesgo evacuaron 8 viviendas afectadas por el vendaval. Y es que varias regiones del país están afectadas por las lluvias. Veamos lo que ocurre en el Bagre, Antioquia. Hay calamidad pública porque las precipitaciones han afectado al 60% de la población. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos envió este informe.
En el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, se declaró la calamidad pública para atender la emergencia por lluvias. Según el alcalde de este municipio, Faber Tres Palacio, el último reporte indica que al menos el 60% del municipio presenta afectaciones y más de 700 familias se encuentran damnificadas tras el desbordamiento de los ríos Tigüí y Nechí. Con el apoyo de la GRAN hemos venido haciendo unos kits alimentarios para estas personas damnificadas. Agradecerle también a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, al Ejército, a la Defensa Civil, a los bomberos. Vamos con ellos trabajando, estamos en una caracterización. Son 13 los barrios afectados, además de los corregimientos Puerto Claver y Puerto López, donde también se presentaron inundaciones. Desde el municipio de Ituango, Wilson Cartagena, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En Santander también las lluvias continúan haciendo estragos. El desbordamiento de una quebrada en Puerto Wilches dejó 200 familias damnificadas. Juan Jacobo Lozano, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos envió el siguiente informe. En completos ríos quedaron convertidas las calles de Puerto Wilches y Puente Sogamoso por el desbordamiento de las quebradas La Cascajera, La Comeyuca y la Ciénaga Yariguíes, producto de las fuertes lluvias de las últimas horas en el departamento de Santander. Unas 200 familias resultaron afectadas porque sus viviendas quedaron completamente inundadas. Estamos hundiendo, se los ha dañado nuestras cosas. Que los colabore y le doy gracias a todos los que están apoyando este barrio. Las autoridades también prendieron las alarmas en Bucaramanga por el incremento del caudal en el río de Oro y el río Suratá. Esa es la información desde Bucaramanga. Juan Jacobo Lozano, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y qué alegría saludarlos con toda la información deportiva. Feliz noche para todos. Hablamos de la Selección Colombia, por supuesto, porque ya este próximo domingo tendrá su debut en la Copa América a las 7 de la noche, a la, obviamente, hora de Colombia, ante la Selección de Ecuador. Pues ya los dirigidos por Reinaldo Rueda viajaron a Cuiabá para ya concentrarse y preparar todo lo que se vivirá hasta el próximo 10 de julio. La selección tiene novedad. El recién convocado Otero no viajó a la disputa de Copa América. La prueba PCR dio positiva y fue desconvocado. Los demás están sanos y listos para la lucha por el título. Colombia, que tiene su primer partido el domingo a las 7 de la noche, llega con la motivación de la recuperación en las eliminatorias y con la intención de formalizar con entrenamientos y partidos el proceso de Reinaldo Rueda. El calendario de Colombia en la Copa América en la primera fase será el siguiente. Colombia contra Ecuador el domingo 13 de junio a las 7 de la noche. El seleccionado nacional jugará frente a Venezuela el jueves 17 de junio a las 4 de la tarde. El tercer partido de Colombia será frente a Perú el domingo 20 de junio a las 7 de la noche y cerrará la participación en primera ronda jugando frente al local el miércoles 23 de junio a las 7 de la noche. Y ya varios seleccionados están en Brasil para disputar este certamen en donde se reúnen las 10 selecciones pues, de nuestro continente. Como les decía, esta fiesta que tuvo tantas complicaciones. Recordemos que antes la sede iba a ser Colombia y Argentina. Pues bueno, Bolivia fue el primero en llegar en la tarde de hoy, arribó el seleccionado también venezolano, mientras que Brasil entrenó con su equipo estelar y Argentina reveló a los convocados. En pocos minutos llegará nuestra selección y la fiesta del fútbol suramericano está lista para comenzar. Todos esperamos un gran espectáculo. Y hoy también se dio inicio a la Eurocopa. Muchos dicen que es como un mundial de fútbol, sin Brasil y sin Argentina. Pues bueno, una de las selecciones que hoy pisó con pie derecho y que comenzó muy bien con goleada fue la selección de Italia. Goleó a Turquía. 3-0 arranca con pie derecho Italia.
Esto es Ruby Tuesday de The Rolling Stones y lo traigo hoy porque quiero que hablemos de El olvido que seremos, la película que se estrena el próximo martes en las salas de Cine Colombia. A propósito, está nominada en 12 categorías de los premios Platino. Esta película está basada, por supuesto, en el libro de Héctor Abad Faciolince, que tiene el mismo nombre y en el que cuenta la relación que tuvo con su papá, Héctor Abad Gómez, un médico paisa y un tremendo activista por los derechos humanos. Es una historia familiar que sirve de excusa para hablar de cómo era Medellín en los 80 y que termina con la muerte de Abad Gómez. Lo mataron los militares porque, pues como ya se imaginarán, era parte de la oposición. Ahora sí, volvamos a Ruby Tuesday. ¿Cómo les parece que esta película fue dirigida por Fernando Trueba? Y Trueba estaba empeñado en que esta canción acompañara una secuencia en la que Marta, la hermana menor de Abad Faciolince, que se murió de cáncer, aparece cantando con su guitarra. El lío estaba en que conseguir los derechos para usar esa canción era casi imposible. Y Dago García, el productor, tuvo que hacer más o menos de todo. Faltando un par de semanas, intentó convencer a Trueba de que usaran otra música o le pidieran a Svenning Fraser, el compositor, que pues hiciera una cosa nueva. Pero Trueba que no, que esa es la canción o nada. Al final lograron los permisos y según Dago tenía toda la razón. Dice que es el momento más emotivo de la película, que ver a la mujer que hace de Marta cantando es algo que parte el corazón porque refleja la muerte de un ser querido. Yo les confieso algo, a mí lo que no me convencía mucho de esta película era que el protagonista fuera Javier Cámara, un actor español. Yo decía, pues sabiendo tantos actores paisas, buenos, capaces y que sí crecieron en Jericó, porque un tipo español. Y la verdad, me acabaron de convencer con una entrevista que leí hace poco en la que el propio Cámara dice que pensaba lo mismo y no quería aceptar el papel, hasta que una vez Abad Faciolince fue a comer a su casa en España y le dijo que se tomaran una foto para mandarle a las hermanas. Cámara, súper halagado, le dijo que claro, que cómo no, que qué dicha que ya pues conocieran su trabajo en Colombia. Y Abad le puso una mano en la espalda y le respondió, no, ellas jamás han visto algo tuyo, lo que pasa es que se van a sorprender de lo mucho que te pareces a papá. Enseñar a pensar con libertad. Hoy se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y el gobierno, junto a organismos internacionales, anunciaron el fortalecimiento del control de las autoridades para erradicar esta práctica en 2025. ¿Qué dicen las cifras, Patricia? Son cifras, Mateo y televidentes, que muestran que aún es una problemática compleja en Colombia. Veamos cuántos menores de edad hay en el país. La población que tiene entre 5 y 17 años son este grupo de niños y niñas. 10.756.000 menores de edad. Ahora bien, de este universo sale la cifra de los menores que trabajan. Por suerte, no es una cifra alta, pero aún plantea retos. Veamos. 523.000 niños y niñas que trabajan. De esos, hay 362.000 niños y 161.000 niñas. Es decir, la tasa de trabajo infantil en Colombia es del 4,9%. El primer principio de la política pública es que los niños no estén trabajando, sino estudiando. Más compromiso con la familia, más compromiso de los padres de familia para que conjuntamente con las autoridades educativas el niño no esté en la calle. El problema es que ese mandato en Colombia no se cumple. De los 523.000 niños que trabajan en el país, 242.000 lo hacen en ciudades, municipios o cabeceras y 281.000 más en zonas rurales dispersas. Lo positivo de este panorama es que la tasa de trabajo infantil de Colombia se redujo a la mitad en los últimos 9 años y pasó de 10,2% en 2012 a 4,9% en 2020. Pero falta mucho más. Debemos sumarnos a una iniciativa conjunta que es de todos y es de todas, para lograr que Colombia sea un país libre del trabajo infantil dentro de 4 años. Casi 40% de los menores de edad que trabajan lo hacen como una obligación porque deben aportar dinero a su familia. En otras noticias, la reglamentación de la cadena perpetua para violadores de niños está a un paso de ser ley de la República. La Cámara de Representantes aprobó en tercer debate la iniciativa que fija las condiciones para la puesta en marcha de la prisión perpetua. Entre otras cosas, establece que la condena sería revisable a los 25 años. La última palabra está en manos del Senado de la República.
El Gobierno Nacional firmó un acuerdo con 9 instituciones de educación superior públicas de Antioquia y de Medellín para beneficiar con gratuidad a 98.200 estudiantes. El pacto, que permite avanzar en la gratuidad de la matrícula de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 del departamento, cobija los periodos académicos correspondientes al segundo semestre del 2021 y el año 2022. Estamos hablando de 98.000 estudiantes prácticamente en el departamento que van a estar cobijados con esa matrícula gratis. Duque, quien encabezó una sesión de trabajo de la construcción del Pacto Colombia con la Juventud en Medellín, dijo que luego de escuchar a la juventud se gestionaron más recursos. Lo que aspiramos ahora es que tengamos matrícula 100% gratis para los estratos 1, 2 y 3. El jefe de Estado anunció que se continuará con esta prioridad en 2022. Pronunciamientos importantes de la Procuraduría y hechos económicos del día están entre las noticias que usted debe conocer en un minuto a continuación. La Procuraduría General de la Nación solicitó acciones urgentes frente a la grave situación de feminicidios y violencia contra las mujeres en Tibú y el Catatumbo, en norte de Santander, y reprochó los actos que atentan contra su integridad. El Ministerio Público exhortó a los trabajadores del Estado a ser garantes de los derechos a la libertad de prensa, expresión e información en medio del paro, así como a la obligación de propender por el permanente, ágil y transparente entrega de la información a los medios de comunicación. La DIAN informó que entre enero y mayo de este año recaudó en impuestos 78,5 billones de pesos, lo que representó un aumento de 9,5% frente al mismo periodo de 2020, cuando el recaudo fue de 65 billones. El DANE reveló que el 75% de los empleados públicos de Colombia laboran en entidades del gobierno central, mientras que el 14% en alcaldías y el 11% en gobernaciones. Además, el 95% de los empleados públicos quisieran continuar teletrabajando después de que inicie la reactivación total en la economía. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por nuestro streaming rtbcnoticias.com. Y los leemos con el numeral Me Conecto con RTBC. Sigan participando en las redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como @RTBC Noticias. Después de la pausa, Pedro Castillo parece asegurar la presidencia de Perú. Preparamos un informe para explicarles por qué. Y también oportunidades para que colegios de distintas regiones del país mejoren su dotación e infraestructura para el deporte. Katherine Ibargüen será la abanderada de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y más noticias de cultura porque les vamos a contar qué tienen en común el compositor francés Eric Satie y Las Peras. Volvemos con Viernes de Cantar con la boca llena. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Nuestros expedicionarios recorrieron toda Colombia. Ya sabemos cuál es nuestro destino. Se sumergieron en las tradiciones de sus regiones. Una experiencia muy pegajosa. Conocieron bailes, probaron platos típicos y descubrieron nuestras múltiples culturas. Pero también enfrentaron grandes aventuras. ¡Mucha emoción! Desafiaron sus miedos, llevaron su cuerpo al límite y algunos se quedaron en el camino. Expedición Cóndor de los Andes Jet, Buscando el Dorado, 4ª temporada, capítulo final, domingo 13 de junio a las 8:30 de la noche, por Señal Colombia. Estás viendo RTBC Noticias. Y han pasado 5 días después del balotaje entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo, y Perú sigue sin conocer el nombre de su próximo presidente. La misión de observación electoral de la OEA descartó irregularidades. La incertidumbre reina en Perú.
Aunque Pedro Castillo, el líder de izquierda que hasta hace unos meses era un completo desconocido, ya se proclamó como ganador y las probabilidades de que pierdan el balotaje son casi remotas, la conservadora Keiko Fujimori sigue aferrada a la impugnación de miles de sufragios que, según ella, fueron fraudulentos y le podrían dar la victoria en caso de confirmarse. Este escenario lo que ha hecho es atizar la polarización en un país que ha sufrido una inestabilidad política y social profunda durante los últimos años. Y aunque algunos votaron convencidos, la mayoría lo hizo por el mal menor, con miedo y desconfianza a los dos extremos que representan Castillo y Fujimori. Entonces el Perú está dividido entre la opción del comunismo y probablemente tener que salir del país o vivir en un narcoestado. Y es que la configuración de un discurso que gira en torno a destruir al rival y no a construir con un proyecto político sólido es algo que se repite no solo en Perú, sino en América Latina y el mundo. Cada vez el discurso democrático está jugando más hacia el discurso de la destrucción que hacia el discurso de la competencia política en un entorno democrático, y esto es gravísimo. El caso peruano es un fiel reflejo de este fenómeno en donde los extremos se juntan. Castillo y Fujimori apenas agruparon el 32% de los votos en la primera vuelta, y en el debate televisado una semana antes de la segunda vuelta, se dedicaron a atacarse y no a presentar propuestas claras de sus programas de gobierno. El presidente interino Francisco Sagasti hizo un llamado a la calma y rechazó las felicitaciones anticipadas que le dieron a Castillo varios líderes latinoamericanos de izquierda. Las solicitudes de revisión de impugnación de votos podría demorarse más de una semana. Inició la cumbre del G7 con Reino Unido como anfitrión. Desde hoy y hasta el próximo domingo, las economías más grandes del mundo cederán el lugar de sus habituales charlas sobre paz y seguridad para hablar de vacunas anti-COVID y recuperación económica. La cita de los 7 gigantes arrancó. Este es un encuentro sui generis. Una pandemia de escala global prolongó 2 años el reunirse físicamente, haciéndoles ver con nitidez el cambio de prioridades en el orden mundial. Mostrarse unidos es clave, y es que por primera vez el mundo está más atento que nunca a este encuentro, porque estos 7 tienen la capacidad de aportar los antídotos para inmunizar poblaciones de países sin acceso a inyectables anti-COVID. No solo estamos pensando en nosotros mismos, sino también estamos pensando en aquellos que aún no han tenido la oportunidad de vacunarse. Estados Unidos regresa a la escena del multilateralismo ignorada por su antecesor. La promesa del presidente de Estados Unidos de donar 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a casi 100 naciones son abrebocas del billón de biológicos para el mundo que reunirán con Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea. Y siendo costas británicas el escenario de esta cita, su líder más emblemática da la bienvenida. El cambio climático está como segundo en el orden del día para el G7. Ignorar el tema es imposible si el recordatorio es latente. Momentáneamente pausadas quedan las tensiones entre pares, al menos durante 48 horas, porque de este conclave se espera y mucho. Y el periodismo ciudadano coge cada vez más fuerza en el mundo. Prueba de ello es el premio especial Pulitzer que le otorgaron hoy a Daniela Frazier, la adolescente de 18 años quien filmó con su teléfono el asesinato del afroamericano George Floyd. Esta estremecedora imagen que dio la vuelta al mundo y quedó registrada en video fue merecedora de un premio especial en la entrega anual de los Pulitzer, los galardones más prestigiosos del mundo del periodismo. La adolescente Daniela Frazier fue testigo el 25 de mayo de 2020 del asesinato del afroamericano George Floyd a manos del policía Derek Chauvin y grabó con su celular el momento en que este agente asfixió con su rodilla durante casi 10 minutos continuos a Floyd, hasta causarle la muerte. Frazier, quien había salido a hacer compras en Minneapolis y se encontró con la escena por azar, fue premiada por filmar valientemente este video que se convirtió en el símbolo de los casos de abuso y violencia policial en todo el mundo y desató masivas protestas en diferentes ciudades. Yo no conocía a ese hombre, pero sabía que su vida contaba, escribió Frazier en sus redes sociales hace unos días cuando se conmemoró el primer aniversario de la muerte de Floyd. Su grabación subrayó el rol crucial de los ciudadanos en la búsqueda de los periodistas por verdad y justicia, señaló la junta directiva de los Pulitzer. Y es que durante los últimos años se ha visto con mayor frecuencia las referencias al llamado Mojo, diminutivo de Mobile Journalism o periodismo móvil, entendido como el género mediante el cual cualquier ciudadano puede convertirse en reportero e informar en tiempo real utilizando su teléfono inteligente. Así se han podido registrar diferentes sucesos que a veces no logran captar las cámaras de los medios de comunicación masiva. Daniela Frazier es el claro ejemplo de que el reportero puede ser usted.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela duplicó la indemnización que había impuesto al diario El Nacional. El impreso, recordemos crítico con el régimen de Nicolás Maduro, había sido sancionado por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, con la suma de 13 millones de dólares por daño moral. Ahora la multa es casi de 31 millones. China sigue haciendo historia con su exploración en Marte. Esta selfie que ustedes están viendo fue tomada en el planeta rojo por nada menos que el robot que envió a mediados del mes pasado el gigante asiático. Muy al estilo de los influencers, el Shurron, el robot de 240 kilos y paneles solares, posó para enviar este registro fotográfico a la Tierra. Toda una hazaña espacial. Vamos ahora con oportunidades. Colegios de Arauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Tumaco. Mucha atención porque pueden participar en una convocatoria para fortalecer las capacidades técnicas de infraestructura y dotación deportiva. Aquí les contamos cómo lo pueden hacer. En oportunidades para instituciones educativas de jornada única, vaya a la página www.mindeporte.gov.co y dé clic en la opción Colegios del Deporte. Acá encontrará la descripción de la oportunidad. Dé clic en términos de referencia en donde se va a desplegar un documento en formato PDF con todas las especificaciones como ser una institución educativa de jornada única de entidades territoriales focalizadas, que su propuesta educativa esté orientada a la educación física, tener espacios dentro de la institución o gestionados para el desarrollo de la práctica deportiva, entre otros. Vuelva a la página anterior y dé clic en diligenciar formulario. Llene los datos que le solicitan, siga el paso a paso y cuando finalice, dé enviar. Recuerde que la convocatoria está disponible hasta el 21 de julio de 2021 hasta las 11:59 de la noche. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos puedes seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva porque comenzó muy bien la participación de Colombia en la Copa América de baloncesto femenino. Escuchen bien porque ganaron y vencieron a Islas Vírgenes por 60-72. Con pie derecho y marcando diferencia seria. Así fue el debut de la Selección Colombia de baloncesto femenino en la Copa América. Es un partido muy importante para nosotros. Sabíamos que Islas Vírgenes es como nuestro rival directo para aspirar a quedar en una buena posición en el grupo. Por los antecedentes siempre han sido partidos muy intensos contra ellas, siempre con marcadores muy cerrados. Y sabíamos que el juego iba a ser difícil. Afortunadamente creo que las niñas nuestras respondieron hoy muy bien. Una de las destacadas es la gigante Janet Arias, la gran figura del equipo nacional. Acá nosotras estamos muy humildes, unidos, enfrentando cada partido como una final, como estos torneos tan cortos, hay que hacer ajustes muy rápidos y la verdad estamos muy contentas por el esfuerzo que todas colocamos. Esto es una suma de unos esfuerzos valiosos e incansables. Arias terminó con 19 puntos y fue la máxima anotadora de Colombia. La selección nacional jugará mañana contra Brasil a las 2 de la tarde, hora colombiana. Faltan 41 días para que se jueguen ya los Olímpicos de Tokio y hoy se conocieron dos noticias importantes para nuestro país. La primera noticia es que la delegación de pesas tiene dificultades y posiblemente no asista por sanciones de dopaje que se conocieron hoy. La segunda, que la abanderada de la delegación colombiana será Caterina Ibargüen. La medallista olímpica buscará la medalla en salto triple y sigue en la disputa por competir en salto largo. Y la sexta etapa de la Vuelta a Suiza no tuvo modificaciones en la clasificación general, pero sí se dio una llegada polémica. El embalaje disputado entre Rui Costa y Andreas Kron, que ganó inicialmente el portugués, posteriormente fue sancionado por interrumpir la línea de la carrera y los comisionarios le dieron la etapa a Kron. En la general, Rigo sigue siendo quinto y Chávez es octavo. Y un partidazo vimos hoy en Roland Garros, en las semifinales masculinas individuales. Djokovic se enfrentó a Rafael Nadal
Y qué espectáculo, que seguramente pasará en la historia del tenis. El juego, que duró cerca de 3 horas y media, mostró el poderío físico de dos veteranos y múltiples ganadores. Nadal se fue en ventaja en el primer set, pero después Djokovic ganó 3 sets seguidos, eliminando al ultra favorito al título. Ahora Djokovic jugará la final del domingo contra el griego Tsitsipas. Hasta aquí la información deportiva. ¿Usted cree que existen comidas afrodisíacas? ¿Y eso? ¿Reapertura de sectores de productividad? ¿Qué? No, nada. Pues sí he leído sobre el tema y muchos estudios concluyen que los alimentos que se consideran afrodisíacos en realidad son buenos para el corazón, para la circulación, pues porque si usted está enfermito, pues nada de aquello. O sea que las ostras, los plátanos, los espárragos, ¿nada? Pues qué le digo yo, a veces la gente sí le da superpoderes a los alimentos porque los relaciona con partes del cuerpo según la forma que tienen. Pero yo al plátano sí le veo forma de... Laura María, pilas pues que nos va a caer el defensor del televidente. De política nacional, no existe el centro porque por más recto que uno lo vea, siempre se va a curvar un poquito a la derecha o a la izquierda. Ay, Virgen del Carmen. Pero cuente por qué anda pensando en alimentos exóticos y afrodisíacos y esas cosas. ¿Cuál es su guardado? Ninguno. Es que esto que he estado tocando y sobre lo que usted no me ha dicho nada, a propósito... Para allá iba, no sea consentida, que ya le compré las peritas que me encargó. Ay, bueno. Decía que esto que estoy tocando es del compositor francés Eric Satie y se llama 3 piezas con forma de pera. Resulta que Satie siempre fue un tipo muy irreverente y sarcástico que se burlaba de todas esas reglas que había en la música. Una vez Claude Debussy le dijo que tenía mucho talento, pero que sus obras tenían problemas con la forma. Él hablaba, por supuesto, de cosas meramente técnicas de la música. Por ejemplo, la forma rondó, el tema y variaciones, la forma binaria. Y Satie le respondió con estas 3 piezas en forma de pera. Pero no son 3. Ni tampoco tienen forma de pera. Ah, pues uno nunca sabe porque a veces incluso se habla de los cuerpos femeninos en términos de frutas. El cuerpo en forma de manzana, que tiene el pecho igual de ancho a la cadera, el cuerpo en forma de fresa, que es como un triángulo invertido donde la espalda es más ancha, y el cuerpo en forma de pera, que es cuando la cadera de la mujer es más ancha. Y también hay partes del cuerpo con formas de frutas, ¿no? Ay, ¿qué va a decir ahora? Acuérdese del defensor del televidente. Nada, que hay nueces que parecen un cerebrito. Oiga, ¿y ya está el postre? Ya se lo tengo listo. Acá tengo unas peras pochadas en vino blanco. La receta tradicional es con vino tinto, pero yo hice este pequeño cambio que me resultó muy bien. Están pochadas en un almíbar de vino blanco con especias, entonces yo las sirvo, les pongo un chorrito de almíbar encima y una cucharada de crema batida. Y ya que mencionó las nueces en forma de cerebrito, pues ¿sabe qué? Le voy a poner una. ¿Y el vino? ¿El vino no es afrodisíaco? No, querida, lo del vino es otra historia que la podemos tocar en otro momento. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Cantar con la boca llena. RTBC Noticias. Emisión central. A continuación, Salento, Ciudad Babel. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.
Bienvenidos a Salento. Esta es la plaza principal. Vamos, Keira.